Amén y amén. Bueno, yo quiero comentarles en esta hora de que estamos en el día número 5. Ya estamos en el día número 5 y bueno, es verdad, el tiempo corre. El tiempo corre, ¿no? Entonces quiero comentarles de que el título de este devocional que hemos prediseñado para nuestro reto 21 es la guía divina en tiempos de incertidumbre. O sea, navegando en las aguas de la incertidumbre, ¿cierto? Hermanos, eh, muchas veces nosotros pareciéramos que navegáramos porque la incertidumbre es algo que ocasiona en nuestras vidas que confiemos y que desconfiemos. Eso es como en esa posición central que nos encontramos con que ¿será que Dios obrará? O sea, como que creo o no creo. Como que ¿será que sí? ¿Será que no? Y esa incertidumbre ocasiona de que nuestras oraciones no es que no sean escuchadas, sino que no alcancen a llegar a los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo clamamos, menciona la palabra del Señor, oramos a Dios y no tenemos fe o dudamos, no porque no tenemos fe, sino porque dudamos. Cuando tú dudas pidiéndole al Padre, tu oración, mencionaba el apóstol mencionaba de que nuestra oración sería como como las olas del mar. No sé si recuerdan, no recuerdo el versículo, se me viene a la mente lo que el Señor quiere decir, pero no se me viene el versículo. Entonces, que nuestra oración cuando dudamos es como las olas del mar, que no pasan ¿de dónde? Del techo, menciona la escritura. Entonces, imagínate tú, la incertidumbre puede generar en nosotros de que no seamos escuchados. Y tú crees que Dios no te está escuchando, pero eres tú el que no le ha dicho nada, porque como estamos dudando, no alcanza a salir del techo nuestra petición. La palabra del Señor menciona de que tú y yo somos personas que Dios ha depositado una fe específica. Cuando nosotros clamamos con mucha fe, la oración se escucha en los cielos. Y menciona la escritura de que Dios es excelso. Como Dios es excelso, quiere decir que Él es excelso. Es una palabra que se utiliza en griego para mencionar de que es muy alto, de que es por allá altísimo, muy arriba. Es tan arriba que nuestros ojos no pueden ver lo alto que donde está Dios. Santiago 5:6, ¿qué? De Santiago. Santiago es el que menciona en el capítulo 5, versículo 6, gracias mi amor, que las olas del mar, cuando oramos, que son como olas del mar, si no tenemos fe o si no clamamos con fe. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios es excelso y Dios es altísimo, súper alto, y cuando yo digo alto no es que tenga un porte de altura, sino que está en los cielos, pero súper alto. Por eso mencionaba la escritura de manera irónica, mencionaba en Génesis también de la historia de Babel, en el capítulo 9, 10 y 11 de Génesis, tú te vas a topar la historia de Babel y cómo cuando dice la escritura que cuando los hombres se desviaron y empezaron a hacer su propio reino, en pocas palabras y resumidamente, dice de que Dios de manera irónica dijo, y tuvo que bajar de los cielos, o sea, Dios tuvo que descender, dice la escritura, que el ángel de Jehová descendió a mirar qué era lo que hacían. Y eso es irónico, o sea, eso es como una burla en el pasaje o algo así, como Dios tratando de menospreciar, o sea, como de que uno viera a través del texto de que Él no necesita bajar para ver lo que está haciendo el hombre, ¿me explico? Sino que es como en esa presentación de que el hombre tratando de hacer algo muy grande, pero Dios tuvo que venir a mirar porque no lo alcanzó a ver por allá arriba, ¿me explico? Es como cuando uno lo estudia, pues hace el exégesis del pasaje, se nota como cierto grado de ironía, porque Dios obviamente en los cielos ve todo y Él lo sabe todo. Pero cuando el pasaje menciona de que tuvo que descender para mirar lo grande que era que iba a llegar a los cielos, entonces como no lo vio, entonces tuvo que venir. ¿Me explico? Era como para mencionar esto. Pero ¿a qué voy con esto? Que nuestro Dios es tan grande. Entonces cuando clamamos delante de Él tenemos que elevar nuestra oración hacia lo alto.
pero para que se pueda romper, tenemos que clamar con fe. Entonces es necesario de que usemos nuestra fe con convicción o convicción al decir las cosas, de que nuestro Dios nos escuchará. No puede haber duda o incertidumbre en nuestra vida, porque si no vamos a estar en un conflicto. Y por eso estoy acá en este devocional, el encargado de este devocional, para comentarte de que no podemos desconfiar de lo que Dios hará. Tenemos que estar siempre, aunque tengamos duda, aunque tengamos confusión, siempre tenemos que confiar que Dios nos guiará y que Dios responderá, que Dios estará con nosotros y que nos dará la sabiduría para enfrentar y la sabiduría para salir. Adicionalmente, Él nos va a dotar o nos va a bendecir de alguna manera. ¿Cómo? No sabemos, es su deber. Él lo hace. Ahí es donde empieza el punto de partida. Mi confianza hacia Dios. Entonces, la actitud que tiene David en el Salmo 27 es que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, todas estas gentes para devorar mi carne, ellos cayeron, hermanos. O sea, Dios nos liberta. Y por eso yo quiero decirte algo en esta mañana. Hay una promesa que Dios nos va a direccionar en medio de cualquier dificultad. David estaba en una posición donde literalmente él iba en el desierto, hermanos. Él estaba en el desierto, perseguido por Saúl, perseguido por los filisteos, por los merodeadores, ya era reconocido. Era un hombre ficha clave para tumbar la cabeza. Cualquiera de sus enemigos, en cualquier momento que diera papaya, lo iba a matar. Entonces, de alguna manera, este hombre estaba siendo perseguido directamente por el rey. Partiendo desde allí, era fuerte la persecución, porque era un escuadrón del ejército del ejército de Dios. Israel lo estaba persiguiendo, porque Saúl estaba empeñado en matarle. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay una promesa de parte de Dios, y me llama la atención porque el hijo Salomón, o sea, el hijo de David, Salomón, menciona un proverbio muy sabio. Sabemos que Salomón es un hombre súper sabio, es un hombre que Dios le dio una sabiduría especial porque pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio, él la pidió con fe, ¿verdad? Entonces, él insta a cada persona que confiemos de corazón en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es normal de que nosotros, cuando necesitamos una dirección divina, oramos a Dios, pero empezamos a tomar decisiones personales. O sea, decisiones en nuestro propio entendimiento, y es lo que el Señor viene hablándonos desde el día 1, para que tengamos presente eso. Entonces mencionaba Salomón de que no nos apoyáramos en nuestro propio entendimiento, sino que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, para que Él pueda dirigir nuestros pasos. Hermanos, muchas veces no, el futuro siempre es incierto, ¿no? Y ese es el temor de mucha gente, por eso se le nace la incertidumbre en el corazón, porque como no sabe qué será el mañana, son pensando en qué será mañana, si tendré esposo, si no, si tendré familia, si no, y son comprimidos en el mundo porque son pensando en todas las situaciones no disfrutan el momento porque están pensando en el futuro. Es bueno pensar en el futuro en proyección. Bueno, me proyecto así, Dios me da la vida y la salud y se me va a proyectar así. Pero estar pensando ahí genera una incertidumbre tremenda. Entonces eso hace que de pronto, nosotros empecemos a dudar de lo que Dios puede hacer. Porque como pasan años y no vemos el resultado, asimismo pasa con David. David vivió muchos años allí y él estaba confiando en que Dios iba a cumplir su promesa. Pasaron más de creo que fueron 13, 14, no sé cuántos años. Yo creo que fue entre 10 a 15 años. Para que David pasara todo ese proceso, mis hermanos, todo ese proceso de persecución, de ver de que no se daban las cosas, de mirar de que se crecían los enemigos, de ver más bien persecución en vez de ver el reinado que Dios le había prometido.
Pero aún así, hermanos, no importa. No importa, Dios se mueve poderosamente. Es importante la oración, porque cuando nosotros oramos y entramos en intimidad con Dios, inmediatamente Dios nos habla. Dios nos habla todo el tiempo. Cuando tú clamas a Dios, Dios te habla poderosamente. La cosa es de que nosotros no lo sabemos, no sabemos discernir lo que nos dice y no sabemos escuchar. Y más bien hay que clamar a Dios de que nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir en el momento. Porque muchas peleas o situaciones es por algo. O sea, Señor, muéstrame qué es lo que pasa. ¿Por qué tengo incertidumbre? ¿Y por qué me dejo llevar de la desesperación en vez de sentarme, relajarme y decir, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Entonces, la oración es fundamental porque es la comunicación, lo que yo le digo con Dios. Pero es muy importante entender, escuchar. Por eso Jesús decía en la palabra, porque Jesús viene hablando acerca del redil, de las ovejitas que están en el redil, cómo las protege el pastor y cómo es capaz de ir tras de la que se pierda y dejar incluso las otras. Después Jesús habla del buen pastor, ¿verdad? El buen pastor hace esto, el buen pastor hace aquello. Y después Jesús menciona más abajo, en este mismo capítulo 4, el capítulo 10 de Juan. En el capítulo 10, él después menciona en el versículo 27, y asegurando de que el buen pastor, por lo regular, siempre lo escuchan las ovejas. O sea, él habla, inmediatamente las ovejas le escuchan y le reconocen y se van tras de él, ¿verdad? Y se van tras de él y obedecen a la voz de él. Hermano, tú has escuchado la voz del Señor y tú obedeces a la voz del Señor. Muchas veces el Señor nos habla a través de su palabra. En un momento de angustia clamamos y lloramos y pedimos y ya no aguanto más. Y eso parecemos ovejitas, ya no aguanto más. Y eso clamamos al Señor. Pero escuchaste la voz del Maestro, escuchaste su voz, hiciste caso a lo que te dijo. Porque escuchar su voz, escuchar su palabra. Entonces viene una palabra que te dice, por esto te pasó aquello, pero tú no obedeces. Entonces, como no obedecemos, nos pasa que nos caemos en el hueco y Él vuelve y nos saca, nos limpia, y nosotros ya no aguanto más y ¡pum! Otra vez para el hueco. Entonces el Señor vuelve y nos saca hasta que nosotros escuchemos la voz del Señor que nos dice, esto es lo que pasa y así te debes de comportar y esto es lo que debes de hacer. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, inmediatamente ya vamos a empezar a tener un entendimiento específico, una dirección hacia qué hacer, cómo asimilar ese momento y cómo afrontarlo para ser victorioso, porque Dios nos lleva de victoria en victoria si vivimos en su palabra, si hacemos conforme a su voluntad. Hermano, te lo digo porque la verdad siempre triunfa, decía Mar Suárez. Dice acá que el Señor, cuando trae a nuestro corazón, Él trae siempre una paz a nuestro interior cuando realmente estamos haciendo su palabra, cuando estamos viviendo, o sea, cuando escuchamos su voz, o sea, cuando tenemos intimidad con Él y escuchamos su voz y la discernimos y empezamos a practicarla. Dice que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando Dios bendice al hombre, lo bendice y no añade tristeza. Hermanos, no añade tristeza. No añade tristeza, y yo quiero que tú pienses en ello, porque Dios nos anima. Incluso Filipenses 4, 6, 7 dice que no estemos ansiosos por las cosas del mundo, por lo que pueda pasar. O sea, mira que la incertidumbre es eso. Yo pensar en que no tengo, y necesitamos la chilindrina, y no sabemos qué hacer. Y nos quedamos ahí en un punto en el que nos desesperamos. Hermano, confiemos, porque cuando Dios trae esta palabra a nosotros, empezamos a tener una paz, hermanos. No importa, no podemos estar viendo ahí que todos están muriendo
No pasa nada, simplemente declaramos con fe que Dios va a cambiar la situación. Más bien, yo me atrevería a hablar, a decir como Moisés, de eso que estás viendo hoy, que te genera tormenta, tristeza, aflicción, desesperación, jamás para siempre, dice la Escritura, la volveréis a ver. Y si yo me paro con esa posición en que tú eres mi Dios y tomas el control de esta situación y te entrego esta situación a ti, hermano, uno suelta eso. Cuando uno suelta eso, Dios obra. Dios obra. Porque si hay algo que desespera, cuando uno trata de resolver por sus manos, uno se enoja con los demás, uno rompe con los demás, uno se comporta mal con los demás. Obviamente uno se ofende porque si tratan conmigo, con mis hijos, o tal cosa, o todo lo otro, entonces me trató así, me trató así, o me hizo esto, me hizo aquello. Entonces van a haber mil excusas para que tú estés en la incertidumbre y le digas al Señor, ya no aguanto más, como una ovejita desesperada. Entonces, cuando clamamos al Señor, pues inmediatamente hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que la verdad en nuestro corazón, de ahí mana la vida. Y si tú vives cargado, atribulado, desesperado, vas a vivir estresado, con ira, con dolores de cabeza, con dolores de parto, con dolores de articulaciones, con estrés, con ansiedad, vas a estar allí cansado, vas a estar agotado, o sea, vas a estar mal y le vas a decir al Señor, ya no aguanto más. O sea, escucha que es la voz del Señor, es la voz del Señor que te dice, y ya, para pues, ¿hasta cuándo? Vas a escuchar mi voz y vas a hacer conforme a, o sea, permitime que yo pelee por ti. O sea, permití que yo pelee. Es como decirle, Señor, pelea por mí, y tú con la espada peleando. O sea, el Señor está esperando que la suelte. Suelte la carga, suéltela ahora y verá que Dios obrará por ti. Suéltela, suelte eso y Dios obra por ti. Dios obra de una manera especial. Pero si entregamos nuestra carga, o sea, paz, Señor, paz, yo quiero tu paz y confiar de que tú puedes hacer. Uno tiene que hacer eso, hermano. Muchas situaciones, a veces uno se ve agobiado por diferentes decisiones. Pero hermano, Dios nos muestra, Dios nos dice, o sea, de alguna manera algo sirve para algo. Entonces yo más bien asimilo como los momentos, como bueno, Señor, ¿qué me querrás decir con eso que está pasando? Bueno, vamos a orar, vamos a seguir. Yo no voy a dejar de ser, yo voy a seguir, Señor, voy a continuar, vamos a ver qué pasa, porque tú tienes el control. Y si hay unos planes y unas metas, algo específico, tú tienes el control, muéstrame. Yo voy hacia allá, y si no es así, entonces quita esto y quita lo otro. Si no es así, ya me doy de cuenta de que no es así. Pero yo voy en pos de esa dirección porque, cierto, pero yo voy hacia donde tú me has mostrado y con esa fe y con esa convicción. Entonces, vamos con esa actitud, vamos a confiar en el Señor. Permite de que el Señor obre y no te apoyes en tu propio entendimiento, decía Salomón. No te apoyes en tu propia prudencia. Fallas por todas lados, porque nosotros somos imperfectos. Imagínate tú, bien imperfecto y tratando de resolver nuestra imperfección. Vamos a fallar. Permite que el Señor, que sí es perfecto, obre por tu vida. O sea, cuando escuchamos su voz, realmente vamos a tener una dirección. Hermanos, nadie hizo la obra del Señor en el pasado sin la dirección de Dios. Dios se presentó como el ángel de Jehová. Dios se presentó a los apóstoles a través de su Espíritu. Y si no, mira la Escritura, escúchala, mírala, que es la voz del Espíritu Santo diciéndole, Pablo y Silas, por ahí no, hermanos, por acá. Señor, pero que por acá. Y se iban hacia allá. Y de repente encarcelados, golpeados. ¿Qué pasó, Señor? Yo no sé. Ellos estaban cantando en la cárcel y de repente se tembló todo. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, eso es más o menos así. Pero tembló todo, fue libre, hasta el carcelero se arrepintió, creyó él y toda su familia. No sé, Dios hace algo especial, porque Dios lo guía a uno hacia donde Él quiere que uno vaya. Hermanos, la vida sí o sí, al final primero nacemos y después moriremos. Pero si vivimos conforme a la palabra del Señor, el hombre que teme y cree en el Señor jamás morirá, no morirá para siempre. Ese hombre
no va a perder su vida, perdón, quizás haya perdido la vida en el mundo, pero no viendo mal pues, sino que yo lo digo como lo mencionan los demás, porque hizo su obra, porque se comportó bien, porque hizo aquello. Muchos dirán, no, este perdió la vida siendo religioso, cohibiéndose de tantas cosas, y después, hermano, viviremos. Viviremos porque creímos en su palabra. Mientras muchos ganaron su vida viviendo despilfarradamente, de cualquier manera, a su criterio, como pensaron, porque el fin de semana el cuerpo lo sabía, entonces disfrutaron la vida y no la perdieron, pero sin querer su alma sí se perdió en el infierno y terminará allí muertos en el infierno. Y para ellos será el lloro y el crujir de dientes fuertemente porque no quisieron atender a la voz del llamado del Señor. ¿Me explico? Ahí ya no será incertidumbre, será lloro y crujir de dientes. Amén. Vamos a orar, ya tenemos el tiempo ahí ya listo. Bueno, Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. Seas tú tomando el control de nuestras vidas de una manera especial y poderosa. Toda la gloria y toda la exaltación sean para ti hoy y siempre y por los siglos de los siglos, bendito Dios. Nos desconectamos de esa aplicación, pero no de tu presencia. Acompáñanos, Padre. Amén y amén. Bueno, Dios me los super bendiga en esta mañana. Que les vaya súper bien. Bueno, adicionalmente, sí me decía mi esposa, es verdad, el domingo reto 21 no será a las 4:30 de la mañana. O sea, ahí como dice la agenda, sino que no lo había explicado. Los domingos es a la hora del servicio, o sea, a la 1 de la tarde. O sea que el domingo, el reto 21, o sea, el devocional se hará a la 1 de la tarde. Los domingos que hay. Para que sepan, ¿oyeron? O sea, el sábado sí hay, pero el domingo es a la hora del culto, a la 1. Dios los bendiga, chao. Dios lo bendiga, muchas gracias, amén. Amén.